Hola amigas, amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Estratos Sonoros. El día de hoy tengo el gusto de platicar con uno de mis mentores de composición, el maestro Agustín Calabrese. Muchas gracias, maestro, ¿cómo está? Al contrario, Mario, gracias a vos por la invitación. Muy bien. Pues hoy vamos a platicar un poquito un poco de su vida, desde la cuestión de cómo ha vivido la música, pero también más sobre la composición. Una charla entre maestro y alumno. Ajá, que me no, hace pero entre bastante colegas ilusión. Justamente el maestro Roca, hace poco que nos está dando clases, nos decía eso, ¿no? Ustedes ya están en noveno, ya somos colegas prácticamente. Uh-huh. Yo no me acostumbro todavía, pero, pero sí, vamos a estar platicando sobre esto. Me gustaría, bueno, siempre llama la atención, yo cuando llego a Puebla, venía recomendado para entrar con el maestro Gonzalo Macías. Ajá. Entonces llego y me dicen que está un sabático, ¿no? Fue así como de, y no puede ser, me fijo y pues la verdad la cátedra no estaba tan buena, uh-huh, siendo muy sinceros. Ya después el siguiente año sí regresa el maestro Macías y mi idea era decirle, bueno, contándole así como la experiencia de cuando nos conocemos, ajá, mi idea era decirle, bueno, estoy inscrito con usted, pero voy a tomar la clase con el maestro, ajá, Gonzalo. Y yo ya tenía así pues el pitch, ¿no? De lo que le iba a decir en esa clase, y entro a la clase y me encanta. O sea, digo, wow, o sea, es otra forma de ver la música. Y ya de ahí fue que empezamos que dije, no, pues me voy a quedar aquí. Y también veía con Macías algunas otras cosas y ahí no la íbamos llevando. Me gustaría, esto ya lo platicamos en aquella entrevista que está en su canal y que la pueden ir a ver si quieren enterarse un poco más. Pero me gustaría platicar un poquito sobre pues estos inicios en la música y si alguna vez pensaste en estudiar otra cosa o directamente supiste que ibas a nacer o que naciste para dedicarte a la música. Mira, cuando tenía más o menos 14, 13, algo así, por alguna razón, no sé por qué, decía, cuando me preguntaban, ¿viste? Decía que quería estudiar psicología, no sé por qué. Nunca fue una posibilidad seria para mí, ni mucho menos. El primer contacto que tuve con estudiar música, yo creo que a los 10 años empecé con una profesora que tenía como una especie de programa en la cual primero te enseñaba flauta dulce y después un poco de piano. No me acuerdo cuánto tiempo, yo creo que un año más o menos. Me gustaba tocar la flauta. No tenía piano ni tenían en ese momento mis padres la posibilidad de comprarme, y además no era algo serio, no era algo que hace un nenito, ¿viste? Entonces ahí hubo un impasse como de 4 años y a los 14 les volví a decir a mis padres que quería estudiar piano y ellos me buscaron ya alguien en serio como para comenzar a estudiar piano. Me compraron incluso a la otra semana un teclado y un año después un piano, haciendo un montón de esfuerzo. Y ahí ya no volví a dejar. Sí dejé de estudiar piano cuando me puse a componer más seriamente, pero ahí no volví a dejar. Y a los 15 más o menos yo ya sabía que me encantaría hacer eso. No estaba seguro como que si lo iba a poder hacer. Yo tenía la intuición que me decía a mí mismo, ojalá cuando sea más grande, ser grande en ese momento, no sé, 25 o 30, ¿no? Uh-huh. Ojalá que no sea algo como que me gustaba hacer de chico, sino algo que siga haciendo. Empecé a hacer mis primeros garabatos, ¿viste? Cuarto, quinto, primero, fruto de la improvisación cuando tenía 15, cuando tenía 16, 17, quise empezar a escribir una obra sinfónico coral, pero imagínate en qué habrá quedado, ¿no? Un Stabat Mater. O sea, es ridículo lo gigante de la empresa, ¿no? Pero sí ya sabía que además que no quería ser instrumentista, ¿no? Porque más allá de que había empezado un poco grande, tampoco tenía al principio de ninguna manera la disciplina.
¿no? Me acuerdo que tenía clases jueves a la tarde, yo iba al colegio a la mañana. Y sí tocaba todos los días, pero improvisaba, trataba de buscar cosas, pero de estudiar era como que sentarme, llegaba de la escuela, comía y estaba un par de horas en el piano tratando de sacar las pequeñas lecciones y como que mi estudio era ese, ¿no? Entonces no tardé algunos años en tener la disciplina. Es tremendamente rutinario y tremendamente aburrido ser... dedicarse a ser instrumentista como como un solista realmente es hay que tener una tremenda disposición para eso. Nunca fue la mía. Siempre tuve una curiosidad así muy grande por cómo estaba todo cableado, digamos, ¿no? Como qué es lo que hacía funcionar a las cosas. En parte, como no estudiaba, le preguntaba cosas a mi profesora, que mucho de teoría no sabía, pero bueno, muchísimo más que yo en ese momento, que era cero, no sabía nada. Y entonces iba como que teniendo una noción de que me gustaba eso, ¿no? Entender cómo funcionaba, como literalmente desatornillar la tapa y ver qué es lo que hace funcionar a las cosas, ¿no? Que bueno, es el tipo de curiosidad que hay que tener si uno quiere ser compositor, ¿no? Porque si no, o sea, es algo muy, muy solitario, es un juego que realmente se tarda toda la vida a jugar, porque uno divide, ¿viste? Los periodos en, bueno, a ver, este semestre tengo que hacer tal cosa, este año tuve tal estreno, tal cosa, pero en realidad son divisiones completamente artificiales, ¿no? Es algo a tremendo largo plazo. Y así como me decías que te estás sintiendo en cuanto a la palabra colega, que estás en la licenciatura, y bueno, salir de la licenciatura es un horizonte y un límite que también es arbitrario y artificial, y así lo vas a sentir saliendo de la maestría si es que haces un posgrado, y así lo vas a sentir todo el tiempo. Yo con cada nueva obra que termino digo, bueno, tal vez esto no está tan mal. Y después a otra digo, bueno, ahora tal vez esto no está tan mal, pero la otra sí estaba mal. Sí. ¿No? Y, por ejemplo, ahora empecé a trabajar en un cuarteto de cuerdas de hace muy poquito, y como que yo siento que es el primer cuarteto de cuerdas que me puede llegar a convencer, aunque creo que es el cuarto que compongo. Uno de ellos se estrenó en Jalapa un poquito antes de que entrara a la maestría, lo estrenó el cuarteto Croma, y otro, el Mivos Cuarteto, lo estrenó en España, pero yo digo, no, o sea, no, como que no me veo ahí en esas obras para nada, ¿no? Tal vez mi autocrítica es excesiva u obsesiva, pero también siento que es necesario eso, ¿no? Se sabe que hay muchísimas obras, por ejemplo, de Ravel o de Brahms, te digo específicamente yo, porque se sabe que prendieron fuego un montón de obras. Que bueno, quién sabe, bueno, si ellos la quemaron es por algo, porque eran tremendos, las obras que nos quedaron de ellos son brutales, ¿no? Hoy no hace falta que prendamos fuego nada, ¿no? Solo con borrar el archivo ya está. Pero la actitud opuesta de decir, bueno, cualquier cosa está bien porque yo la hice, eso sí estoy seguro que es tremendamente dañino, ¿no? El pensar que vale la pena que cualquier persona le dedique tiempo a escuchar algo solo porque uno lo hizo, creo que es bastante narcisista, ¿no? Entonces, esa sensación de siempre estar empezando, bueno, es algo que incluso mencioné recién a ellos dos, pero Beethoven mismo sintió cuando había terminado de componer la sonata La Tempestad, la 17, en re menor, y el tipo ya había compuesto mínimo 5 sinfonías, los 5 conciertos para piano, había compuesto de todo, todas sus obras más famosas ya las había compuesto. Y una carta él mismo dice, bueno, ahora ya sé componer, ¿no? y estaba como a la mitad de sus sonatas para piano, ¿no? No, por supuesto no tiene nada que ver con compararme con nadie, pero voy a lo que uno siente, ¿no? A medida que va de repente aprendiendo un poquito más, esa sensación de siempre estar empezando, ¿no? Como que siempre ser un aprendiz y siempre
enfrentarse a una, creo que esto lo habíamos hablado alguna vez también, enfrentarse a una obra nueva o empezar algo como desde la ignorancia total, ¿no? Desde que, ¿y esto cómo, o sea, Sí, cómo claro. empiezo, ¿no? ¿Qué material puede ser interesante para empezar a desarrollar? ¿Y qué es desarrollar? ¿Cómo voy transformando? ¿Cómo voy tomando decisiones que escalonadamente vayan teniendo sentido? Porque no es que uno se va a encontrar con una progresión armónica que nadie, que con una manera... No vas a conectar el primer grado con un acorde que a nadie se le ocurrió, ¿no? Ni ponerle más tensiones al acorde que trecena, porque no se... O sea, no es que se va a encontrar uno con una gema que ya, bueno, la voy a poner en la partitura y ya está, ¿no? Entonces esa cuestión tan artesanal y que toma tanto tiempo hacer, produce esa sensación, ¿no? Como de siempre, siempre estar empezando. Yo creo que independientemente de la edad, no creo que yo vaya a cambiar en mí más adelante, aunque de repente siento que, bueno, que pueda hacer algunas cosas mejor que antes, eso sí lo siento. Pero esa sensación de siempre estar empezando, creo que hay algo de... como que me parece que es sano sentirse así, ¿no? La gente que tiene, viste, un catálogo gigante y poca autocrítica, ¿no? Sobre eso, dice, sí, tengo una obra para, no sé, el trío más raro que se te ocurra y si le piden algo, bueno, en una semana se escribe una cosa y eso te lleva a que el proceso digamos, de descubrir qué es lo único, lo de único que tiene cada obra, bueno, en realidad estés componiendo diferentes obras sin aprender nada nuevo y sin hacer nada nuevo, ¿viste? Y que sean las obras muy parecidas. Y hay compositores importantes que suenan extremadamente parecidas una obra que otra. Yo siempre pongo el ejemplo de Philip Glass, ¿no? Tipo descubrió algo, como encadenar ciertos arpegios y patrones así. Lo hizo durante 50 años, ¿no? Messiaen hizo cosas parecidas. No quiere decir que suene mal, suena bien. Pero descubrió algo y básicamente se dedicó a facturar con ese descubrimiento como que es como una firma sonora. Dice, no, este es Messiaen y no es otro. Este es Philip Glass, este es otro. El modelo o el estereotipo de compositor que yo prefiero tiene que ver con... Bueno, un poco con el ejemplo que te ponía de Beethoven, ¿no? Uno escucha obras de Beethoven o los cuartetos de cuerda en diferentes épocas y suena extraordinariamente diferente, ¿no? El tipo no estaba contento con lo que estaba haciendo, ¿no? Y no murió contento con lo que estaba haciendo. Estaba en una búsqueda de, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con esto? ¿No? ¿Cómo hago algo que no haya hecho antes? ¿No? Y eso se ve incluso analizando sin demasiado detalle, yo creo, cómo trabaja la forma sonata en cada una de las sonatas para piano. No hay una sola que se repita, no hay una sola en la que el segundo tema, en la cual el segundo tema se llegue de la misma manera o esté en la misma relación tonal, o que la reexposición se haga de la misma manera, como que cada una era para él un experimento, ¿no? Muy lejos de lo que hoy pensamos nosotros que es la música o un discurso experimental, ¿no? Pero bueno, no sé hasta qué punto respondo a tu pregunta, pero bueno, esa es la sensación que me parece que puede dar frutos, ¿no? El sentir que siempre estamos empezando y no es algo artificial como que uno que se impone, ¿no? Como yo te digo, bueno, voy a decir o de alguna manera me voy a forzar a sentir eso, aunque siento que estoy al nivel de cualquiera, ¿no? Pero bueno. Sí, porque al final, bueno, siempre he pensado que cada una de las obras son como una imagen sonora de lo que éramos en el momento en el que lo estábamos componiendo, ¿no? Creo que sí, justamente el repetir es como estancarte en una temporalidad, ¿no? Musical, de decir, aquí lo encontré, como decía, ¿no? Aquí encontré esto que funciona y vamos a sacarle cuerda hasta que... Y peor, uno podría decir hay que sacarle hasta que se agote. Exacto. Pero muchas veces ya se agotó desde hace muchísimo y sigue sacando de no sé dónde, ¿no? Y bueno, seguro. Al final yo creo que pues
todo esto, me identifiqué con esto que dijo que al principio quería hacer una obra monumental. Yo también cuando tendría como 18 años, dije voy a hacer mi primer sinfonía, ¿sabes? Y la hice y está horripilante. Claro. Pero creo que es parte de hacer y hacer y hacer como, bueno, no sé cómo lo piensas tú, pero esta cuestión del compositor o de la composición como oficio, yo sé que en clases nosotros nos concentramos también mucho en hacer algo bien, ¿no? Sí. Pero qué tanto también influye esta talacha que se dice, ¿no? Que es hacer para agarrar callo de la composición. Seguro. ¿Qué opinas? No, es imposible, o sea, es totalmente un oficio, ¿no? En ese sentido creo que tenemos que ser bien humildes, que somos como artesanos, ¿no? Y sin práctica, o sea, es imposible lograr algo por mucha teoría que uno tenga, imposible. Sí, en lo que a mí me gusta enfocarme en clase tiene que ver con no hacer por hacer, ¿no? Y no mecánicamente, porque como bien decías, como que uno, como me viene ahora la imagen a la cabeza de reutilizar como un aceite una y otra vez y cada vez se va poniendo peor, ¿no? Sí. Y aunque uno lo deje igual, porque de repente sí uno se encuentra con ideas que funcionan, pero funcionan dentro de un contexto determinado, ¿no? Si uno quiere usar como que encontró lo que sea, ¿no? De una técnica extendida que te gustó cómo suena combinada con otra, o un enlace de acordes que te gustó la conducción de voces, bueno, funcionó en esa obra y los procesos de composición que estabas aplicando en esa obra te llevaron a desembocar en eso, y no necesariamente va a quedar bien, no necesariamente va a funcionar un poco. Hace poco estábamos hablando del acorde de Tristán, ¿no? Y todo lo que se desprende en el preludio de Tristán y en toda la ópera de esa conducción de voces específica, ¿no? Y eso los compositores se lo intentaron copiar. Ni siquiera solo los compositores de música de concierto, ¿no? Hasta los jazzeros, todo el mundo intentó como que copiar ese tipo de cosas. Pero funciona ahí, ¿no? Y si no, es como una cosa muerta, ¿no? Que uno corta y lo pongo acá. A tal punto que incluso hay una obra de Debussy, del Rincón de los Niños, que es que como que pone ahí de manera muy sarcástica una cita del acorde de Tristán, ¿no? Como una referencia a que en ese momento hacía 50 años que no paraban de copiarse, ¿no? Pero la cuestión del hacer y hacer mucho, si es con autocrítica y tratando realmente de no repetirse, o sea, hay que ser muy autoconsciente, es extraordinariamente importante. No te vas a levantar un día y de repente a componer una obra, a componer una obra que sea radicalmente mejor de las que ya hiciste. O sea, es imposible, es de a pasitos, ¿no? Sí, claro. Y yo, bueno, no sé si... A mí me pasa mucho que cuando estoy como estancado, digo, voy a escribir algo muy chiquito que sé que nunca se va a estrenar, pero es como para darle cuerda a la maquinaria, ¿no? A mí, yo sí soy muy de la idea de escribir mucho para ver en dónde me estoy equivocando, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y ya después con todos esos pedazos y con todas esas bueno, no pedazos de que los esté reutilizando, pero con todo lo que aprendí en el trayecto, claro, ahora sí ponerme a trabajar, pero sí, como bien dices, es bien... A mí lo que más se me dificulta es justamente ese inicio, porque sí. Unos dicen, bueno, aquí está la semilla y de la semilla sale el árbol, pero realmente nosotros tenemos que producir también esa semilla, o sea, claro. No nada más es agarrar esto y de aquí partir, sino sentarte frente a la partitura y decir, ok, lo pienso por ejemplo para concursos, ¿no? Que te dicen cosas bien en específico, que tienes que escribir, sí. Y sentarte y decir, ok, ¿qué voy a hacer con esto que me están diciendo, con estos elementos? Y a mí es como un momento de pánico, o sea, es como ver el abismo y decir, pues te tienes que aventar y esperamos que caigas en blandito, pero realmente para mí es como un paso, como el más terrorífico de la composición, el ver el papel vacío y decir, ok, tengo que
empezar con algo. Ajá. Y como lo platicamos siempre en clase, ¿no? Ese es el momento más amplio. Ya después se van acotando porque ya tomaste unas ciertas decisiones que nos van encaminando hacia un sentido como tal. Pero ese inicio es complejo, ¿no? Hace poco estaba leyendo un artículo que hablaba sobre cuál es, en diferentes teorías, cuál es como el bosón de Higgs de la música, ¿viste? La partícula subatómica que hace que la vibración sea a su vez materia, ¿no? O sea que básicamente, claro, a uno se le ocurre algo y eso, lo que sea que se te ocurre, son como que tienen una, como de hace cientos de años decía Rameau, como una voluntad de esos sonidos de moverse hacia otros, como una expectativa de qué tiene que pasar y qué es lo cuál es el principio que domina esas cosas, porque en diferentes contextos nosotros lo analizamos con diferentes herramientas, ¿no? O sea, en música tonal ciertas herramientas, en música postonal tal vez con pitch classette, y bueno, ahora este conjunto de acá tiene diferentes notas, pero los mismos intervalos, ¿no? Y todas esas cosas. Y además, cuando uno empieza, es imposible que la música se perciba de otra manera que bueno, de principio al fin, ¿no? Como si fuera de izquierda a derecha. Ahora, el compositor en realidad no está preso del tiempo de la obra, no la recorre como la recorre un oyente, ¿no? Básicamente, como dice uno de mis profesores, Emil Lawad, que bueno, ya hablaremos sobre eso, ¿no? Mi profesor de la maestría, componer no es como escuchar en cámara lenta, ¿no? Como que uno va, como uno escucha, y componer es recorrer el mismo recorrido, pero un poco más despacio, ¿no? Descubriendo las notas. Porque la semilla no es lo que está al comienzo. La semilla deja de existir en cierto modo. Salen las raíces, sale el tronco, el tallo, lo que sea, y la semilla no existe más. Sin embargo, toda la información de lo que tenía que pasar sí estaba ahí codificada, ¿no? Y el hecho de que cuando empezamos una obra no estamos en el principio, estamos en ningún lado en realidad. Porque esa primera idea posiblemente en realidad después nunca se use, no se use como una primera capa como para empezar a construir algo sobre eso, ¿no? A mí me cuesta... Sí. Perdón. Me cuesta muchísimo trabajo, y lo platicaba también en otro podcast con otro amigo. Justamente eso, y no entiendo todavía por qué. El no ser lineal. Yo siempre compongo justamente así, de manera horizontal, ajá, yendo de lado a lado. Y todos mis maestros me han dicho lo mismo. No, o sea, si estás aquí y te atoraste, puedes pasar a la otra parte, claro, y trabajarla, y no es necesario que te atores en esta parte. Pero por alguna razón no lo he hecho, pero no me siento a gusto todavía con esa... Y sé, bueno, no sé si está mal, pero sé que muchos me dicen que eso está mal y que me hace perder mucho tiempo en cuestión de la composición, pero me cuesta un montón ir a otra habitación si donde estoy está cerrada, ¿no? Entonces, o muchas veces también me pasa que sé cómo va a ser el final, pero no me gusta escribirlo porque la que sigue es lo que me hace falta, ¿no? Es como ir poniendo piezas, como querer armar un rompecabezas, claro, pero en orden, ¿no? Claro. Y es muchísimo más complicado ir poniendo la pieza 1 y luego buscar entre todas la pieza 2 y luego la 3, en vez de ir buscando las esquinas, ¿no? Ajá. Que sería muchísimo más práctico, pero por alguna razón no me funciona, no lo logro, no, o al menos no disfrutable. Claro, no, está bien, no creo que haya una sola manera. Yo también conozco gente que compone bien y que compone básicamente de izquierda a derecha y de cierta manera reciclando cosas que ya ocurrieron. Yo particularmente lo que hago es, tengo un pequeño pasaje, y digo, ¿y qué pasaría si en realidad esta notita, en vez de ser
Estaba escribiendo un pequeño pasaje en do sostenido menor, ¿no? Y aparecía la sensible, ¿no? ¿Y qué tal si acá en vez del bajo, si baja medio tono a si sostenido, qué tal si es si natural, ¿no? Entonces escribo las dos opciones y una lleva a lugares completamente diferentes. Y posiblemente después se pueden usar las dos, ¿no? en diferente momento de la obra, ¿no? Y por supuesto que también, y esto es muy difícil, hay que no hay que tener reparo en decir, bueno, este sector no sirve, ¿no? Si no, y la música puede estar buena, puede estar bien, ¿no? Yo en la obra que se estrenó hace un mes, que fue un concierto de violín que escribí para Cepro Music, ahí descarté un minuto de música que era lo que más me gustaba. Pero desequilibraba la estructura por completo, ¿no? Y todavía, ahora ni me acuerdo cómo es, ¿no? Pero me acuerdo que era el pasaje que más me gustaba, que me dolió durante meses haberlo tenido que matar, ¿no? Y eso, bueno, se relaciona con lo que te decía hace un ratito sobre la autocrítica, ¿no? Eso, o sea, está bien, yo lo escribí, incluso eso puede ser que funcione, puede ser que me guste, pero no funciona ahí. Iba a generar que la obra durara mucho más y se hundiera, como que la estructura no se sostenga tan sólidamente, ¿no? Me iba a meter en algo, por decir algo que tal vez está bien, iba a perjudicar todo lo demás, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo que me decías recién del oficio, ¿no? Posiblemente hace un par de años no me hubiera dado cuenta. Y es algo difícil que no... Como también pasa con las diferentes personalidades o las diferentes cosas que nos gustan, que tenemos adentro. A medida que crecemos, como me decías, a medida que vas avanzando y descubriendo de qué se trata la obra, hay posibilidades, hay caminos que ya no se pueden tomar, ¿no? Como en la vida hay caminos que ya no se pueden tomar. O que tal vez se puede percibir una pérdida de tiempo y de recursos total, ¿no? Si yo de repente quiero empezar a estudiar ingeniería, por ejemplo, ¿no? O dedicarme mejor a las artes plásticas. Necesito, bueno, otros 10 años, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con los caminos que se van cerrando cuando, bueno, cuando estás... ¿Cómo te puedo decir? Cuando estás avanzando en la obra también, ¿no? Entonces, ese pasaje que sí puede ser que funcione, también como que lucha como si tuviera voluntad propia, lucha por vivir, ¿no? Porque no lo mates. Y con toda la frialdad que creo que hay que hacerlo, y a veces uno dice, bueno, lo voy a usar en una obra diferente. Muy difícil, ¿no? Muy difícil, porque surgió de toda la interacción. También estoy escribiendo un artículo en el cual estoy tratando de explicar cómo una idea se transforma en otra, cómo dos se combinan para generar otra, como si fueran reacciones químicas, ¿no? de electrones o incluso de moléculas que se combinan para producir algo diferente, ¿no? Y entonces todas las ideas que yo generé en esa obra, y tienen sentido en esa obra, ¿no? Porque estaba combinando 2, 3 cosas que a su vez eran combinación de otras anteriores, pero que todas ocurren en esa obra. Si quiero agarrar 4, 2 compases, 2 acordes para empezar a componer algo nuevo, ¿no? Como que no va a funcionar a largo plazo, yo creo. Sí. Pero sí, justo lo que decía al principio, me ha pasado el sentarme a escribir, no sé, 6 horas, haber escrito durante esas 6 horas, y terminar el día y decir, pues no era esto, ¿no? Y va para atrás. Y dices, oye, pero ya está genial, ¿no? Y justamente eso, no me gusta decir, ok, lo voy a guardar para otra cosa. Claro. A menos de que de verdad sea una estructura como bien independiente que haya nacido extra. Ajá. Pero sí, si no, pues no era la pieza del rompecabezas. Yo siempre he pensado que las obras ya son. Las obras ya están ahí. Simplemente hay que nosotros encontrar qué piezas les vamos a poner. Y se tiene que poner la pieza que es, no una que se te ocurra. Y eso lo he entendido muchísimo en tus clases, uh-huh, del sentido, de la coherencia, de que esta pieza no va ahí
porque no tiene sentido ni con lo que empezó ni con lo que tiene el final. Simplemente no va. Y eso te das cuenta de los grandes compositores, que de verdad todo está encadenado de una manera sublime, ¿no? Y que sí, lo hemos platicado, no sabemos realmente qué tan pensado o qué tan salió de la genialidad, que obviamente hablar de genialidad a mí se me hace como demeritar un poco el trabajo del compositor, y decir, no, es que era un genio y le salió así, ¿no? Yo pienso que eran personas súper inteligentes que sabían exactamente qué notas estaban poniendo y por qué las estaban poniendo, y te revela un montón de cosas que, bueno, al menos a mí me parece abrumador siempre que trabajamos en el análisis. No sé si a ti te pase, pero a mí me da muchísimo como este síndrome del impostor, de decir, nunca voy a poder escribir algo tan increíble como eso. O sea, no me siento capaz de algún día poder llegar a eso. Sí sé que estoy a lo mejor empezando y que falta un montón de recorrido para ambos, porque sí, justamente es esta carrera donde mientras más viejo te haces, mejor vas componiendo. Sí, sin duda. A diferencia a lo mejor de un instrumentista que mientras más viejo ya como que si no la hiciste de jovencito, te empiezan a ver como que pues ya no, claro, ya se te pasó el tiempo. Que eso es mucho más cruel. Si un instrumentista pretende ser así de primer nivel y tiene 18 y no toca muy bien, ya está, ¿no? Ya no. Y no hay nadie que componga bien a los 18. Es imposible. O sea, ni Mozart, es imposible. Ni Schubert, que murió a los 31, es imposible componer bien a los 18. Sí, es una cuestión de tiempo, ¿no? Y de madurez, yo pienso, ¿no? Al final de cuentas, no nada más en lo musical, que obviamente es importantísimo. Yo creo que investigar y leer y empaparte de música es bien importante, pero también una cuestión personal, porque al final el compositor, al menos yo pienso que sí deja parte de lo que es en ese momento. Claro, de sus vivencias, seguro. De los conocimientos que ha adquirido de la vida en general, no nada más musicales. Entonces, mientras más viejo te vas haciendo, pues más herramientas tienes en tu baúl, ¿no? Para escribirlos. Ni hablar. Y como decía recién, que cuando analizamos, que no sabemos hasta qué punto está pensado, y lo cierto es que lo que estamos tratando de descubrir cuando analizamos en realidad son las intuiciones del compositor, porque la mayoría de las veces estamos utilizando marcos teóricos que no existían y que el compositor no puede haberlo pensado exactamente en esos términos. Pero bueno, a nosotros nos sirve para identificar cierta sistematicidad que no vemos a primera vista, digamos, ¿no? Y que esas cosas están ahí es innegable, pero lo que estamos tratando de descubrir es justamente lo más importante, ¿no? Que es la intuición. Y claro, y uno se queda con el síndrome del impostor, que decía, ¿cómo podría yo tomar una decisión tan buena como esta? ¿No? ¿Cuándo? Y cuál fue la cadena de decisiones que se tomaron para llegar acá. Pero bueno, al fin y al cabo estamos como que dando vueltas sobre como sobre una intuición muy, muy refinada, porque como Beethoven, al hacer 6, 7 versiones diferentes de lo mismo, se quedó con la que le sonaba mejor, ¿no? Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, tengamos el bagaje técnico teórico que tengamos, ¿no? Porque al fin y al cabo todo lo que estudiamos, ¿no? Que a mí me parece extremadamente importante estudiar muy bien, que contrapunto, armonía, tener nuestro oído lo más desarrollado que podamos. Eso, el fin último de eso es educar y entrenar nuestra intuición, no otra cosa. Porque al final siempre nos quedamos con lo que mejor nos sonó, ¿no? Que es una manera de decir, bueno, esta es la mejor opción. Y nadie te obliga a demostrar, como por una especie de teorema, por qué esa opción es mejor que otra, ¿no? Ni siquiera explicarle a un profesor, o sea, y jamás un profesor te pediría eso tampoco. Pero todas esas cosas sirven en el fondo para eso, ¿no? Para entrenar la intuición, porque sí es algo que se entrena y que va mejorando. Porque si no, como que el estudiar no tendría sentido. ¿No te pasa que, bueno, a mí me ocurrió varias veces, que hay ciertos lenguajes que ya están como bien sistematizados, sobre todo en la música del siglo XXI, que ya se está empezando a generar como esa
ese estándar de cómo debe sonar la música en el siglo XXI. Sí. ¿No te pasa? A mí, yo digo, lo escucho y digo, como que no suena tan actual. Obvio. Como que no está sonando a siglo XXI. O sea, y yo digo, mira, mientras no suene demasiado antiguo, si es algo completamente nuevo, pues estaría bien. Pero a veces me detengo porque digo, no, es que no es como el estándar que todo el mundo está escuchando. Justamente de eso también quería platicar, pero bueno, ya lo vamos a aventar ahorita. Ajá. Esta nueva oleada de compositores mexicanos, ¿no? Que se está llevando como este nuevo nacionalismo. Sí. Y justamente platicaba en una conferencia el maestro Eber Vázquez, que fue mi maestro, y que es un referente de ese tipo de música. Sí. Decía, está bien que se esté generando esto y que pues estén rescatando a lo mejor ritmos populares, pero al final también nos estamos encasillando en lo que a lo mejor, por ejemplo, Estados Unidos sí apoya, ¿no? Por ejemplo, vamos a llevarlo a Los Ángeles. Exacto. Porque tiene un son de mariachi en medio. Entonces ya nos encasilla que los mexicanos pues escriben música popular, sí, y eso dentro pasa de la orquesta. Porque está Dudamel en Los Ángeles. Si estuviera otro tipo, sí, no claro, pasaría no, eso. Jamás. O sea, sí. Y decía, también tenemos que nosotros, como músicos mexicanos, demostrar que no nada más estamos encasillados en esto, porque al final, y a mí me sorprendió, y más viniendo de él, porque él trabaja mucho también ese tipo de género, ¿no? De citas y de meter música mexicana en medio, que mucho de ahí lo aprendí yo. Uh-huh. Que también tiene muchas obras completamente diferentes, e increíbles. Pero justamente él decía eso, ¿no? Es como esta imagen que tienen del mexicano de acostado en un cactus sin sombrero. También en la cuestión de la música se vuelve así, ¿no? Ya se hace un estándar de, los mexicanos hacen esto y eso se promueve. Como que en algún momento uno se siente... veo que los compositores se sienten obligados a usar trompetas en do mayor, ¿no? Ajá. Como sí. Y justamente, como muy bien decís, porque ahora hay dinero en eso, ¿no? Y encargos en eso. Y concursos que tienen dinero, que dan mucho más dinero que otros concursos en eso. Y para empezar, siempre hubo una relación fuerte entre la música popular y la música de concierto. Siempre, o sea, desde Bach o desde Beethoven, ¿no? Y mucho más notoriamente a principios del siglo XX, ¿no? Todos los compositores, sobre todo, que estaban en la periferia de Europa, ¿no? Los húngaros, incluso los ingleses recuperando como sus tonadas como renacentistas, modales, ¿no? Como Vaughan Williams, por ejemplo, uh-huh. Que son o sea, es música toda súper buena. Y no tanto lo que estaban en el centro neurálgico de Europa, porque el folclore de Alemania, por ejemplo, está incorporado en realidad en Beethoven, ¿no? Está en Mozart. Entonces, no, ¿cómo va a haber un movimiento nacionalista alemán si el romanticismo básicamente es eso, ¿no? Entonces termina el romanticismo y básicamente lo que quieran hacer todos los compositores, y bueno, y obvio los rusos también, ¿no? De toda la periferia es algo que a medida que avanza el romanticismo cada vez es más fuerte, que es esto de reconocer el apellido de quien está escribiendo con 2 o 3 notas, ¿no? Y bueno, y la verdad que sí pasa. Lo que pasa que, claro, yo lo siento como algo que tiene 120 años, ¿no? Y que sigue siendo válido siempre y cuando haya como una especie de filtro, por decirlo así. Creo que no es algo elitista lo que estoy diciendo, porque si uno simplemente quiere citar o escribir, por ejemplo, una cumbia para orquesta, pero una cumbia así tal cual, bueno, eso ya existe y la gente que se dedica a eso lo hace mejor, además, ¿no? Para que no sea un acto pedante, ¿no? O un reggaetón para orquesta, ¿no? Para que no sea una cosa pedante, porque no es música de concierto, aunque lo toquen instrumentos de cuerda frotada, sigue siendo exactamente lo que es que uno escucha o sea, sigue siendo Despacito, ¿no? Sigue siendo lo que uno escuchaba hace unos años. Sí, es una orquestación. Es una orquestación, no es otra cosa.
y uno siente justamente, o sea, no es mi caso, pero creo que entiendo bien lo que le pasa a mucha gente, como que tiene que hacer eso, ¿no? Y esto no quiere decir que no haya gente que lo hace súper bien. Como Gabriela Ortiz, por ejemplo, ¿no? Que está muy de moda. El problema, porque ella, bueno, desde los años 90 viene como que haciendo ese tipo de cosas. El problema es cuando hay toda una horda de gente que piensa que tiene que copiar a otra persona, sea quien sea, para ser relevante, ¿no? Y no se les pasa por la cabeza en realidad una cuestión como bien capitalista, la que te voy a decir. Está el mercado saturado de eso. ¿Por qué tu música, o sea, por qué tu rumba para conjunto de cámara es mejor que la de tal compositor, que no solo pasa en México, ¿no? La de tal compositor cubano, lo que sea? Como que la única manera como que de hacerse un resquicio, digamos, es no necesariamente aislarse de todo eso, porque si uno lo siente como parte propia, ok, está perfecto. Yo jamás, por ejemplo, sentí que por ser argentino tenía que componer algo parecido a un tango. De ninguna manera. Lo siento completamente ajeno. Además sé perfectamente que no podría hacerlo, porque la gente que lo hace tiene como un oficio que es completamente diferente del mío, como una suciedad en la manera de tocar que le va perfecto a ese estilo, que es completamente... Si yo quisiera hacer eso, es como que no estaría aprovechando al máximo mis cualidades, ¿no? Y como te decía, esta cuestión de que desde el romanticismo, y es una línea que no se ha quebrado, uno de los objetivos, no solo de los compositores, de cualquier artista, es generar un lenguaje tal que sea reconocible muy fácilmente de cualquier otro. Por eso la música en el siglo XIX se empezó a hacer mucho más melódica, que trabajar con pequeños motivos como Beethoven o Haydn o cualquiera. Vos escuchás 4 o 8 compases de Beethoven o de Haydn o de Mozart y no hay nada excepcional en eso. Nada. La excepcionalidad la tiene, como decías hace un rato, cuando está todo armado y todo junto. Escuchás 8 compases de Mendelssohn y sí son melodías tremendas, ¿no? 8 compases de Schubert tienen unas progresiones y unos enlaces armónicos tremendos, que ya por sí solos como que vale la pena escucharlos, ¿no? Pero es un tema difícil, ¿no? Y que uno por sentir que hace eso que tiene que hacer, y en México pasa eso, pero en otros países pasan cosas diferentes. Por ejemplo, en Europa están muy clavados con lo que fue, ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial, la escuela de Darmstadt, ¿no? Entonces, todos los como discípulos en un principio de Boulez y después de Lachenmann, y entonces como está prohibido tocar una nota normal, ¿no? Que no sea técnica extendida, ¿no? Y eso es totalmente diferente de lo que pasa en México, pero el principio es lo mismo. Termina pasando que todos suenan igual. Te encasillas, ¿no? Claro, claro. Y cómo... Sí, yo justamente estoy en esa encrucijada de decir, ok, obviamente hay muchísimos concursos que se están yendo por este lado, sí, pero también muchísima gente justamente está escribiendo para este tipo de concursos. Mucha gente está adoptando esto también como una novedad, de decir, no, es que yo me encanta hacer música a base de cumbias, a base de esto, que a mí incluso hasta se me hace de repente que lo he hecho y que lo trabajé para este concurso, sí, de Arturo Márquez, e intenté hacerlo con todo el respeto del mundo, pero sí me parece como incluso, ¿cómo decirlo? No sé, por ejemplo, yo no me animaría a hacer un son jarocho si no viví y no crecí con esta, sí, es un poco lo que te decía del tango, ¿no? Exacto. Como que no... Incluso se me hace faltarle el respeto claro, a los que realizan ese tipo de sones, porque ese tipo de música no solamente se estudia, sino que de verdad se vive y se siente. Exacto. Y tú llegar y decir, lo voy a hacer igual. Es también una pedantería, ¿no? Sí.
Y creo que eso tiene que ver con algo, en México se habla muy a la ligera del mestizaje, ¿no? Y en realidad el mestizaje no es algo que es exclusivo de México, es algo completamente orgánico bueno, a toda la cultura occidental, porque en España, por ejemplo, podría poner ejemplos de cualquier lado, ¿no? Pero terminaron de expulsar a los árabes, al Islam, básicamente, un año antes de que Colón zarpara a América, ¿no? Los Reyes Católicos, en 1491. Y hay tantas cosas en nuestro idioma, en nuestra ciencia, que le debemos al Islam, por ejemplo. Y España básicamente estuvo invadida 700 años, ¿no? E inventaron cosas extremadamente importantes. Para empezar, lo que le decimos los números arábigos, ¿no? Era imposible generar la matemática que tenemos hoy en día si no existiera algo tan increíble como el cero, ¿no? Que es algo que puede significar nada o depende cuántos uno apile, significan cosas diferentes y te cambian el significado del número al que preceden. O sea, es una cosa de locos, sí, es una cosa de locos. Tantas palabras que usamos también tienen ese origen, instrumentos, como los cordófonos en realidad vienen del cercano oriente también. El español, o sea, como en las lenguas romances, en principio, y la gran mayoría deriva del latín, pero hay metidas palabras de cualquier idioma. El inglés está lleno de palabras vikingas también, todas las palabras que tienen que ver con acciones, ¿no? Como grab, por ejemplo, como un montón de cosas que vienen desde... Y otras que tienen que ver... incluso hay... No me vienen ahora ejemplos, pero hay muchas palabras en inglés que significan lo mismo y que hay una que tiene su... derivación del francés o de otras lenguas de romance y la misma palabra viene de las lenguas nórdicas, ¿no? Y la manera más refinada de decirlo es la que deriva de la lengua de romance. No me viene ahora un ejemplo, pero a lo que voy con esto es que el mestizaje y el tomar básicamente, el mestizaje entendido como mezcla, ¿no? Y tomar cualquier cosa que te sirva, no se inventó ni en México, ni en América, ni en ningún lado. Es algo... básicamente que mantiene o ha mantenido durante siglos o milenios con vida y en permanente cambio a toda la cultura occidental. Si siempre, o sea, cualquier... o sea, en lo que hoy es Italia, antes de Roma estaban los etruscos, los romanos toman de ellos y toman de la civilización de Grecia, por ejemplo, de todo lo que habían invadido. Y lo que les parece bien, lo toman, ¿no? Y en México el decir, por ejemplo, nos conquistaron, ¿no? Hablando una lengua que se empezó a desprender del latín en el siglo X, dicho por alguien que estudia en una universidad, que es una institución que las inventaron en Francia en el siglo XII, queriendo argumentar esto también con los principios de la lógica que se inventaron en Grecia 5 siglos antes de Cristo. Es como, no, o sea, no importa tu color de piel, no importa dónde nació tu abuela, toda lo que tenés adentro en realidad es eso, ¿no? Es ese, sí, claro. Ese mestizaje. Como tal vez en algunas... yo creo que porque es más visible en México y porque muy a menudo también, por ejemplo en el sur, ni hablar que las partes más pobres tienen que ver con que hay más indígenas, tal vez por eso como que se ve más, más crudamente, ¿no? Y más fuerte, pero no es algo que es patrimonio exclusivo de México, ni es México la excepción a la regla, ¿no? Pensé en Estados Unidos, o sea, emigraron miles y miles de rusos, de irlandeses, de ingleses, de alemanes, de holandeses, de cualquier religión además, y se dice... lo mismo pasó, bueno, en toda América, ¿no? Entonces el pensar que porque uno nació en determinado lugar está condenado a escribir tal o cual música, es
que creo que es algo de lo que hay que liberarse, ¿no? Porque justamente te impide la única manera de ser exitoso en esto, que es tratar de ser algo individual y único, ¿no? Sí, al final sí siento que eso te ata un poco más a no trascender de ningún modo. Claro. A realmente... Y el problema, ¿sabes qué es? Que siento que entre nosotros se ve como una novedad, pero no te das cuenta de que de verdad todos están haciendo exactamente lo mismo. Sí. Pero bueno, me gustaría... Me decías que a las 12:30 tienes compromiso, ¿verdad? Sí, pero podemos seguir, no sé qué hora es, pero... Ajá. Sigamos un poquito. Me gustaría no dejar como unos temas muy específicos. Sí. Porque, bueno, tú estudias la maestría en composición en específico, y justamente es lo que sigue para mí. ¿Qué es lo que se hace en una maestría de composición? ¿Qué es lo que te piden para ingresar a la maestría? Veo que muchos hablan también como cuestión de investigación en composición. ¿Qué es lo que se ve? Sí, yo creo que para empezar, un posgrado, como puede ser un posgrado en humanidades o en ciencias duras, digamos, de investigación en música no tiene sentido. Sí, una maestría como es en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, que es como de orientación profesionalizante, básicamente que uno deje de ser tan torpe como componiendo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, no es que se entra con un proyecto de yo quiero componer tal o quiero investigar tal cosa o tal compositor. No. Simplemente es una extensión de la licenciatura muchísimo menos escolarizada. O sea, se cursan unas pocas horas, y esto en cualquier maestría así se cursa como máximo 6 horas a la semana. Que eso, bueno, comparado con la UAP es como una bocanada de aire fresco, ¿no? Porque el estar cursando tanto, justamente, y el estar teniendo que cumplir para tantas materias, bueno, una de las cosas que hace es que los alumnos reciclen las mismas horas para 5 materias porque no tienen tiempo para hacer otra cosa, y que tienen que escribir como atragantándose una obra tras de la otra porque literalmente no tienen tiempo, no es culpa de ustedes. Y entonces el tener mucho más tiempo para escribir es la primera cosa muy valiosa. Son 2 años, ¿no? Son 2 años, sí. Y bueno, y la otra, en México solo hay 2, también está en la UB y en la UNAM, también son 2 años y también se cursa poquito. Y todas las cosas que nosotros hemos visto, por ejemplo, no todas, las cosas que tienen que ver con teoría postonal que hemos visto en Armonía del siglo XX se ven muy, muy intensamente. A un nivel que uno como que es difícil imaginarse hasta qué complejidad pueden llegar las cosas. Ahí sí uno se siente como que revolcado directamente, que no sabe nada, que no sabe nada, y tal vez 1, 2, 3 semestres uno se siente así, ¿no? Como que sea en música postonal o sea analizando Brahms o analizando Bach, es como que sentirse analfabeto total, ¿no? La visión que yo estos semestres y estos años les he intentado transmitir, que tiene que ver más con una visión horizontal y contrapuntística de la música, no concebir los acordes como una especie de bloques inamovibles, sino como el subproducto del movimiento de diferentes melodías, ¿no? que sí forma también acordes, tiene que ver con cómo se enfoca en Jalapa todo este tipo de cuestiones, ¿no? que yo creo que te da una visión como mucho más polifónica y por lo tanto como mucho más profunda también en cuanto a los diferentes niveles estructurales que la música tiene, ¿no? Niveles estructurales me refiero con cómo, por ejemplo, en la música tonal, ¿qué quiere decir que una obra está en do mayor? ¿No? Que empieza y termina en do. Bueno, hay música triádica, como la música minimalista, que no es tonal, ¿no? Sino
que hay como si fuera una especie de mamushkas, que hay diferentes niveles uno dentro de otro, y cómo eso se expresa y cómo todos estos niveles estructurales se relacionan, que es algo que estudia el análisis schenkeriano, pero bien entendido, porque a veces lo que uno piensa, lo que se piensa del análisis schenkeriano es que simplemente es como borrar notas y borrar ritmos para llegar a la tríada tónica, y en realidad lo que intenta hacer Schenker es explicar realmente qué quiere decir, cómo está todo el tiempo iluminando a todo lo que pasa la tríada tónica, ¿no? Y cómo esas cosas que ocurren, para seguir con el ejemplo, en Do, cómo tienen que ver, de qué manera se puede lograr el prolongar tonos que son disonantes, ¿no? Y entonces la modulación entendida como la prolongación y por lo tanto estabilización de un tono que es disonante, pero que momentáneamente se puede percibir como consonante y como estable, ¿no? Aunque esté entrando en contradicción con la estructura en macro y provocando como esa especie de desequilibrio, de drama, que es justamente lo que te lleva hacia adelante el discurso, ¿no? Todas estas cosas las entendí profundamente en la maestría, ¿no? Y después seguí estudiando y leyendo mucho, pero con buenas bases como para poder reflexionar sobre estas cosas. Tú eres de los maestros, y varios me lo han dicho, pero y lo he citado también en varios, que dicen que en la maestría aprendieron realmente a componer, ¿no? A hacer música. Que realmente la licenciatura es como una preparación como más generalizada, pero ya la maestría ahora sí es clavarte en eso. Supongo que es complejo. De por sí ya en las clases de armonía del siglo XX salíamos así todos súper fumigados después de 2 horas así de dar vueltas en un fragmento que de repente podía tener tantísima información. Tal cual. Y bueno, supongo que acá es todo un mundo, ¿no? Ya clavándote de lleno en esa especialización, que creo que varios de los compañeros, al menos yo, vamos a ir para ese lado. Y quería preguntarte también sobre, ahora con la pandemia, vi que, bueno, empezaste a subir videos en YouTube, primero como para ejemplificar las clases, pero luego ya empezó como a darse un poco más de producción y de gente que ve tus videos, que incluso salió un curso que vi que se inscribieron gente de otros lados que a lo mejor conociste por YouTube. ¿Cómo está ese...? Mira, sí, como muy bien decís, en una primera instancia, y lo sigue siendo todavía, era como una manera de poner a disposición el material teórico, ¿no? de las clases. Lo que obviamente pasó, claro, es que lo empezó a ver gente de todo el mundo, y entonces, claro, a contactarme, incluso para clases particulares, ¿no? Y gente de diferentes, bueno, de España y de todo el resto de América. Pude ofrecer ese curso de fuga que me decías recién y que tomaste, que a muy poca gente yo conocía personalmente, y lo tomó de gente bueno, como te decía, incluso de Estados Unidos, de España, de toda Sudamérica, de México, eran la mayoría, simplemente porque México es el país que más hispanohablantes tiene. Y entonces me ha resultado como una plataforma, obvio, muy humilde, porque mis videos, la mayoría, lo único que se ve es la partitura, ¿no? Entonces nunca se van a hacer virales ni nada de eso. Y nunca fue la intención también, porque nunca fue la intención tampoco entretener, ni, como hay mucho en YouTube, como que mostrar como una especie de atajos, de decir, bueno, esto se hace así, o así se puede hacer como el truco clickbait, ¿no? Claro, no, sí. o sea, para nada. Entonces, los videos cada vez van teniendo más visualizaciones, y también los suscriptores aumentan todos los días, pero bien despacito, porque solo, o sea, es realmente para la gente que le interesa un poco lo que vemos en clase, ¿no? Clavarse mucho con todas estas cosas y tener una visión
sin atajos, ¿no? Realmente bien, o sea, sin mentir, ¿no? Y comencé primero con contrapunto, con contrapunto de especies, y después, como, bueno, nunca había editado un video en la vida, de repente algunos empiezan a salir mejor que otros. Pero lo que ocurre con... Dos cosas. Lo que ocurre con la pandemia es que se me empezó a hacer... o me empecé a dar cuenta que ciertos protocolos o ceremonias que teníamos como que son un poco ridículos, ¿no? ¿Por qué le voy a dar esa clase de contrapunto a 8 personas si, por ejemplo, el video, por alguna razón extraña, el video de Cantus Firmus, que explica cómo hacer un Cantus Firmus, lo han visto como 9.000 personas, ¿no? Y posiblemente se pueda explicar mejor, se pueda hacer algún apéndice, pero eso ya está, ¿no? No hace falta que haya, no sé, tantos profesores de contrapunto si está esa clase teórica ahí ya puesta, y el rol del profesor podría ser un poco como estamos haciendo en los seminarios, porque el contacto con los alumnos igual es importante. Podría ser o corregir los trabajos o retroalimentar, ¿viste? Alguna perspectiva que los alumnos puedan tener, o explicar por qué tal cosa está mejor, tal cosa está peor, porque no se puede hacer todo eso en los videos donde un tema se explica, simplemente se expone teóricamente. Pero, y por eso la intención también de ponerlas como a disposición de cualquier persona, ¿no? Porque hay muchísima gente que me escribe y que agradeciéndome que no estudia música de manera formal, y otras que sí lo hacen, porque nunca habían visto o una explicación tan detallada o una perspectiva específica o lo que sea. Yo digo, uy, como que le estoy haciendo un bien a una persona que nunca había visto en la vida, que está hasta en otro país. Como que la vigencia de las instituciones, que a mí me parece que cada vez es menor, ¿no? Hay disciplinas para las que sirve tener el grado, y hay disciplinas como la nuestra. Yo creo que en realidad lo único que importa, o sea, no necesitas nada para ganar un concurso, ni para nada. Te sirve para estar en contacto, ¿no? con cierto círculo. Sí puede tener alguna ventaja, pero la idea de estudiar música de manera así formal en un conservatorio, en una universidad, es bastante moderna. En realidad es bastante moderna. Comenzó a mediados del siglo XIX en Alemania, ¿no? Y entonces hay mucha gente justamente que recurre a YouTube, porque YouTube después de Google, es el segundo buscador. No es que viene Bing, no, también es de Google el segundo buscador, y es YouTube. Y buscan quién sabe cuántas miles de millones de veces al día, ¿no? Entonces lo normal, e incluso cuando uno busca en Google te aparece un video, ¿no? Cuando uno busca cómo hacer tal cosa, te aparece un video y te aparece hasta segmentado, de acá hasta acá, ¿no? Es lo que querés saber, ¿no? Como magia negra, de alguna manera, ya lo sabe, ¿no? O peor, ¿no? Con el algoritmo me ha pasado que, así incluso cosas que estoy platicando con personas, y me sale el video en YouTube, ¿no? Y dices... Increíble, ¿no? O sea, por un lado da miedo, pero por otro, pues, quieras que no, te facilita un poco. No, mirá, la vida. Sí, haciendo un pequeño paréntesis, nos estábamos por casar con Estrella, y estábamos hablando de qué cuadros comprar, ¿no? Y yo le mencioné los nombres de estos dos cuadros que, bueno, no se ven, pero están ahí. Yo no tengo instalado en mi celular Facebook. Al rato llegó a su casa y le apareció publicidad exactamente de esos dos cuadros en Instagram. O sea, exactamente, y no los habíamos googleado ni nada, era mencionarlos nada más. Entonces sí, pone bastante los pelos de punta, ¿no? Sí. Bastante. Pero entonces estaba diciendo que hay mucha gente que realmente y honestamente quiere saber, y aunque sea tener videos como complemento a libros,
y si hay un montón de material, ¿no? Y lo único difícil cuando uno no tiene formación es saber qué está bien y qué está mal, ¿no? O sea, por dónde conviene ir, ¿no? Y entonces, en ese sentido siento que aporto, aunque sea un poquito, ¿no? Una gotita en el mar de videos que no son para entretener y que si alguien los ve y alguien se suscribe es porque le interesa aprender en serio, ¿no? Claro, a mí yo me he puesto también a pensar y lo he platicado también con mi novia, todos estos que ahora se ven como absurdos, prepandemia, tanto en la cuestión como de higiene, sí. que yo siempre le decía, ¿cómo es posible que una persona le soplaba las velas encima de un pastel y luego nos lo comíamos todo, ¿no? Pero también en cuestión académica que decía, íbamos todos los días, nos despertamos a tal hora para sentarnos mientras el profesor hablaba y nos íbamos, cuando aquí se puede hacer perfectamente saliendo a la sala, prendiendo el Zoom. Sí, y hay materias para las que eso funciona. Exacto, y le digo, yo creo, y es muy probable que muchas cosas, o sea, que de verdad el modelo híbrido se quede ya por un buen de tiempo, porque incluso para los maestros yo siento que es súper cómodo. Justo eso, es entrar y dar su clase desde aquí. Mira, eso por un lado, y además de eso, no hace falta durante 50 años repetir la misma clase teórica y que lo hagan 10.000 profesores. No, o sea, está en la clase, la exposición teórica, bien lo que te sirve para hacer los ejercicios, que después en todo caso sí te corregirán, la ves en el momento que quieras. Y eso es parte de los rituales que te decía que bastante inútiles son, ¿no? ¿Por qué hay que ir a las 8 de la mañana para que te digan lo mismo que está en los libros? Con suerte, porque la mayoría de las veces no es así, ¿no? Y que encima muchas veces ni siquiera te puedan responder una pregunta. Entonces, para las materias teóricas sí, como había como un montón de cosas que se pueden limpiar ahí, ¿no? Como un montón de cosas inútiles y rituales que se ponen en el medio que se pueden limpiar. Y esa es una, ¿no? La de que ahora le llaman clases sincrónicas y asincrónicas, ¿no? Parece ahora, como vos decís, antes parecía ridículo, parece bastante lógico que tiene que haber como una mezcla de las dos, ¿no? Porque el contacto igual es importante, ¿no? Cara a cara. Pero no para recitar lo mismo una y otra vez y que haya 4 profesores. ¿Y por qué hay 4 profesores? Y bueno, porque hay uno que tiene 10 alumnos, otro que tiene 12, otro que tiene 8 y otros que prefieren este horario. Y creo que en el fondo es una virtud, porque, por ejemplo, de esos 4 profesores, los 2 peores, o los 2 que los hayan puesto, les dieron X materia porque les dieron esa materia porque faltaba completar su carga o porque lo que sea, bueno, también están de más, ¿no? Y nada, creo que en el fondo es algo bueno. Sí, yo creo que... Porque es bueno para los alumnos. Sí, además esto, así la idea de, por ejemplo, de los videos, ahora que hemos estado en el seminario de composición, y que es, ok, aquí están tantos videos que explican lo que vamos a revisar, ¿no? Claro. Y para mí es genial poder verlos cuando uno quiera, ¿no? Poderlos revisitarlos las veces que sean necesarios. El que también estén estructurados de tal manera en el que están divididos como con el índice, en el que dices, ok, esto ya me lo sé de memoria, me puedo ir a lo que no entiendo, ¿no? Sí. En vez de que a mí, yo soy como bien desesperado. Sí, el cursor, 5 segundos. O al No. Desesperado en cuestión de clases, de que hay cosas que digo, y me pasa también incluso en línea, de estar en una clase. Y me voy a escuchar bien payasísimo, pero de estar en una clase y que estemos dando vueltas en una misma cosa que yo digo, claro, eso ya lo deberíamos saber. Exacto. Exacto, porque siempre el denominador común es el que no sabe lo que ya se debería saber. Entonces vos estás ahí, que ya lo sabes, y te estás aburriendo como un hongo, estás perdiendo tu tiempo que podrías estar haciendo otra cosa. Y eso es otra, ¿no? Y como bien decís, el otro día salió, por ejemplo, en Preludio y Tristán, un montón de temas, entre ellos acordes de sexta aumentada. Entonces les compartía el video y como decís, está... El que hace falta, el que necesita verlo lo ve, el que no. El que quiere saber solo cómo era la sexta francesa porque no se acuerda, ahí está.
y ya es un poco responsabilidad de cada uno. Lo quiero ver a las 3 de la mañana, lo veo a las 3 de la mañana. Y sí es algo que yo veo muy bueno. Sí. La verdad que sí. Por ahí se hace así como en la balanza, que lo dice también, que lo he visto en varios videos, de cómo ahora, que bueno, no sé qué tan bueno, qué tan contraproducente sea, pero esta cuestión de que la información está a la mano nos hace que no nos aprendamos a veces las cosas de memoria, que eso también ocurre, pero que no es culpa del video, sino de la información que está en general, ¿no? Que dicen, ¿para qué necesitas saber que siempre va a estar ahí, qué día nació Benito Juárez? Y lo puedes buscar en Google, ¿no? Claro. Igual también, ¿no? Esto de las sextas, a mí me cuesta siempre trabajo. Es como, ¿cuál era la italiana? ¿Cuál era la francesa? ¿Cuál era la alemana? Y siempre tengo que estarlo volviendo a ver, y me lo aprendo como por un rato y luego se me vuelve a olvidar. Claro. Y lo tengo que volver a ver. Pero siento que es también parte como de esta generación en la que de verdad la información está tan a la mano de que ¿cuál es? Pues lo buscas. Pero ya cuando nos ponen en esos, que en este caso es la clase, ¿no? Nos dice, nos pregunta y no sabemos. Claro. Pero en un contexto diferente, en el que ya sea profesional, que tú titulado de composición no te sepas cuál es la sexta alemana, pues claro, ya... o que pasa muchas veces, un ensamble ahí te pregunta, o sea, ¿esto está bien? Y uno tiene que ver el acorde que hizo, que seguramente va a ser mucho más abstracto y complejo que una sexta, y por ejemplo están todos tocando armónicos, ¿no? Y te preguntan, ¿esto está bien? Y bueno, ahí está justamente lo que estás diciendo, ¿no? Si está sonando lo que vos querías o no. Sí, ya es justamente en esos momentos en los que te enfrentas, por ejemplo, a la orquesta o te enfrentas al ensamble, cuando te das cuenta de qué tan fuertes están tus bases de conocimiento de composición. Y a mí sí me aterra, y por eso estudio mucho. Creo que estudio mucho por el miedo a equivocarme o a cometer un error así en público, ¿no? Porque decir, por ejemplo, ahora que fue el concierto de premiación, estudié un montón esa obra porque dije, seguro el director me va a preguntar algo y yo tengo que saber responder rapidísimo, porque ni modo que de tu obra no sepas exactamente cómo está estructurado y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que mis ganas de aprender y de saberlo van más orientadas como al miedo, pero por una cuestión está bien, personal. Es una motivación, el terror. De decir, es que si me preguntan y no sabe. Y incluso estoy seguro de que muchos músicos de orquesta, incluso en las orquestas, muchas veces lo hacen con esa idea, o sea, de ponerte el pie, de decir, el compositor no sabe qué es lo que quiere. No, los músicos de orquesta son terribles, son terribles, ¿no? Una cosa es trabajar con un ensamble de música contemporánea y otra con orquesta, son tiburones, o sea, de verdad, aunque toquen bien, siempre, o sea, es un respeto que es muy difícil ganarse, ¿no? Y a mí lo que me ha aterrado en todas esas situaciones cuando se estrenaron obras para ensamble grande o para orquesta es que la orquestación esté bien, ¿no? Que realmente suene lo que yo quería. O entonces más o menos suena ya el alivio, ¿no? Por más, o sea, es eso literalmente, o sea, eso no lo puedo creer. Más allá de que quiero los metales más fuertes o lo que sea, pero suena, ¿no? Una música para 20, 50 instrumentos o 10 o lo que sea. A mí eso es porque la orquestación es algo tan abstracto que uno piensa que algo va a funcionar y de repente puede sonar algo diferente o puede sonar algo como algo realmente que no era lo que uno se imaginaba. Entonces sí, eso por suerte siempre ha sido un alivio ver que sonaba más o menos lo que la textura, el equilibrio, ¿no? de todo lo que yo quería. Sí, porque por más que los bancos de sonido sean muy buenos, ya a la hora de tocar ahora sí el contenido acústico y moldearlo, ya es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Sí, es totalmente distinto. Sí, por un montón de cosas. Pues ya es la hora, maestro. No sé si No, bueno, sigamos una pregunta más o algo así. Okay. No hay problema. Va. Pues me gustaría terminarlo como con una... Bueno, no sé con cuál de las dos reflexiones, porque una sería como qué consejo podría dar, pero esto también ya lo platicamos en aquella vez.
Me gustaría más saber, y porque veo que de repente veo mucha pasión en ti, en ciertas obras. ¿Hay alguna obra en específico o número de obras que hayan marcado así, que te haya volado la cabeza la primera vez que lo escuchaste? Mira, en cuanto a eso, desde muy chico mis padres me ponían... y en los dibujitos animados que veía, me gustaban mucho los pitufos, ¿no? Y ahí tienen sonatas de Beethoven y también cuadros de una exposición de Mussorgsky. Y entonces como que se convirtió desde antes de que yo tenga memoria, me parece como una especie de vocabulario que me permitió desarrollar como intuiciones tonales. Y a su vez, sin poder poner estas palabras en ese momento, obviamente, yo lo escuchaba como algo como sobrenatural, como algo que no podía pertenecer al mismo mundo donde yo estaba, como algo que no lo podía hacer una persona, como una intuición que más o menos va por ahí. El concierto número 5 para piano de Beethoven, por ejemplo, el Emperador en mi bemol, como que la pureza absoluta del segundo movimiento, que son solamente unos arpegios y el motivo es un grupeto. O sea, estaba trabajando con nada Beethoven. O sea, si trabajas con un grupeto es lo mismo que trabajar con una nota elaborada con bordaduras, ¿no? Con nada, y unos arpegios bien puros, bien... que básicamente que imitan al arpa, porque Beethoven está obsesionado con Orfeo y con el mito de Orfeo, entonces siempre aparecen los... esto lo dice Claudio Arrau, ¿no? Y siempre aparecen los arpegios así obsesivos en la música más transparente y más pura de Beethoven. Y eso forma parte como que está fundido con mi primera infancia. Y ya estudiando muchos años después me di cuenta que había ciertas cosas así específicas que me llamaban mucho la atención. Una era, por ejemplo, las secuencias, las progresiones, ¿no? que está llena, por ejemplo, la música de Schubert o de Brahms también. Obviamente yo no podía poner nombre, pero después me di cuenta que cuando eso pasaba, desde muy temprano, como que mi atención estaba al máximo. Y después, curiosamente también, los pasajes en que de repente, muy específico lo que te voy a decir, el séptimo grado estaba descendido, ¿no? Yo creo, o sea, cuando no estaba la sensible, como pasa, por ejemplo, al principio de la sonata número 21 de Beethoven, la Valse está en do mayor, es una secuencia que empieza en do, X cosa, y hace lo mismo en si bemol, ¿no? Y eso como era wow, y después me di cuenta, en toda la música que está el bemol 7, me llamaba muchísimo la atención, sin poder ponerle obviamente nombre a eso. Yo creo que como que faltaba la sensible, yo tenía como mis intuiciones tonales como ya desarrolladas, y lo normal entonces era escuchar la sensible y no algo que te remite a algo modal. Y esa cuestión que decís como de la pasión, sí, básicamente no es algo que yo elijo, es algo, no sé si será por ser latino, no sé por qué, porque me gusta mucho la música del siglo XIX, no sé. Pero bueno, eso me surge y sí me he preocupado mucho por no ocultarlo, ¿no? Porque no me dé vergüenza, porque justamente eso es una de las cosas que forma parte de mi individualidad, ¿no? Como que si quisiera buscar algo más parecido, no sé, a Webern, por decirlo así, como una música toda cristalizada, toda transparente, casi fría, aunque está buenísima, sí, no sería yo, ¿no? Entonces es algo que no... como que forma parte de mi identidad, pero sin buscarlo, ¿no? Y creo que esa es la identidad que vale la pena, la que uno no puede escapar, ¿no? Y haga lo que haga, siempre va a estar como que empapado cualquier cosa justamente de eso, ¿no? Y justamente hablamos de la identidad hace un rato, y si es una identidad forzada, ¿no? que uno hace porque piensa que tiene que pertenecer a cierto grupo, entonces es falso, ¿no? Mario Davidovsky tiene una frase increíble que decía, hay gente que quiere estar
y hay gente que quiere ser, ¿no? Y la gente que quiere estar es justamente la que dice, a ver, ¿cómo compone mi profesor o este grupo de gente para que me digan que está bien? ¿Qué tipo de música gana este concurso para yo tratar de escribir algo parecido y ganarla? Y el querer ser es que no te importe eso, ¿no? O sea, no me importa lo que hacen los demás. Quiero ser lo más, digamos, lo más profundamente yo que se pueda, ¿no? Y Davidovsky, que creo que es uno de los compositores, sino el más original de la segunda mitad del siglo XX, no le importó nada de qué estaba pasando. Nunca estuvo de moda, pero su música se toca todo el tiempo. Y justamente nunca estuvo de moda porque no se subió él a ninguna moda, y él vio todas, ¿no? Vio cuando surgió el espectralismo, podría haber imitado a Ligeti y seguramente escribir música mejor que Ligeti en ese sentido. Música neorromántica, lo que sea, no le importó nada, ¿no? Y bueno, y así hay muchos, ¿no? Así hay muchos bien diferentes. Pensá en, no sé si conozcas, seguramente sí, en John Corigliano, por ejemplo, ¿no? En los años 80 era un acto de rebeldía hacer la música que después se llamó neorromántica que él hacía, ¿no? No le importó. No le importó y después, claro, lo que pasa es que tanta gente lo empieza a imitar que se forma como una especie de escuela, ¿no? Pero en los 80 está prohibido hacer música tonal, totalmente prohibido, ¿no? Y sin embargo, justamente, poca gente es más prestigiosa que él hoy en día. Porque lo que admiramos es eso, ¿no? No a la gente, a los que van, digamos, formando parte de la corriente, ¿no? Sino a los que o van, no necesariamente en contra, pero a los que se salen, ¿no? Y trazan su camino. Sí, exactamente, estoy pensando como en peces que evolucionan a reptiles, ¿no? Y le salen patas y se va para otro lado, no le importa, ¿no? Entonces hay un montón de gente que después los empieza a seguir. Pero sí, bueno, claro. Sí, yo también justo estoy como en esa búsqueda, que bueno, creo que como lo dijimos al inicio, la composición es esa búsqueda constante, pero sí, justamente en decir, a ver, esto es lo que quiero decir, más allá de que si gana o no gana, o si Exacto. Lo meto en un concurso o no, o incluso llego a pensar, incluso si no se toca o no se toca, o si esto es lo que quiero decir, y al final de cuentas, porque sí llegué a un punto de choque entre todo este caos de la pandemia, de decir, es que no estoy escribiendo bien, no estoy haciendo las cosas bien, me satura muchísimo, y llegué al punto de decir, ok, a ver, vas a escribir lo que tienes que decir, escribes porque es lo que quieres hacer, porque si no te mueres, ¿no? Si se te queda aquí adentro, es que si no haces puedes cosas, escapar. Si no haces cosas que son significativas para vos, literalmente te morís, no es una metáfora, te morís. Y lo que es significativo es diferente para cualquiera. Escribir música porque específicamente algo porque está de moda, eso no es algo significativo, ¿no? No escribir un trío para violín, cello y piano y que el cello no toque una sola nota articulada de manera normal, sino puras técnicas extendidas, porque se piensa que eso es lo que tiene que hacer porque está de moda. Bueno, eso justamente no va a ser algo significativo, ¿no? O sea, nada bueno puede salir de eso. Perfecto, maestro. Pues con esto terminamos la charla, y me gustaría pues comprometernos para la segunda temporada. Seguro. Darnos otra plática. Dale, me parece muy bien. Más larga. Y pues nada, si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse. Lo de la campanita nunca lo he entendido, nadie lo hace. Nadie lo hace, ¿no? Sí. Pero bueno, ustedes busquen ahí el video, ¿no? No les vamos a estar avisando. Y ya saben, si quieren participar también en estos videos, pueden mandar su mensaje, comenten, compartan. Todo eso ayuda a que llegue a más personas. Nos vemos la siguiente. Adiós, Mario. Muchas felicitaciones por el proyecto. Mucho éxito. Gracias, maestro.